escuchado usted decir que se hizo esto de acuerdo a su última voluntad? Ella pidió que se hiciera esto. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha visto usted, por ejemplo, un sepelio en donde llevan música, pero música en gran manera, o sea, a alto volumen, y llevan al féretro, lo llevan a hombro entre 6 varones y lo van bailando, lo van meceando? Yo no sé cómo coordinan los movimientos, pero casi que al ritmo de la música. ¿Usted ha visto eso? Hermanito, yo lo he visto y lo he presenciado aquí en el municipio de Lobo. Se muere alguien y supuestamente dicen que la última voluntad es que le lleven mariachi y música del mundo. Borrachos tomando, queman voladores y todo es como una fiesta para ellos. Pues no sé, a mí eso me parece pues incómodo, pero pues según ellos es la voluntad del difunto. Sí, claro. ¿Saben? Voy a decir algo que les va a sonar incómodo o insólito. Cuando estuve en el mundo, tuve una debilidad humana con un testimonio que hoy en día causa vergüenza. No voy a referirme a qué debilidad es, pero ustedes sacarán las conclusiones. Pero pasó por mi mente ese extravío que yo tenía en la vida, que si llegara a morir, yo quisiera que mi féretro, bueno, estoy hablando del viejo hombre, yo hubiese querido que mi féretro únicamente lo cargaran mujeres. ¿Algún día usted había escuchado algo parecido? Hermano, acá en La Guajira, donde yo estoy, cada rato sucede. ¿Sí? Cuando matan a un guajiro, las mujeres lo lloran y lo llevan ellas mismas al entierro. Eso tiene significado. Llevan a su muerto llorándolo y lo llevan ellas, puras mujeres. No deja que hombre alguno lo toque, pero tiene un significado como de venganza o algo. Eso es cuando muere violentamente. Por eso tiene significado de guerra, de desquite, de que van a hacer una venganza. Lázaro murió, estuvo en la tumba, dice el relato bíblico, 4 días. Y cuando Lázaro fue resucitado y estuvo un buen tiempo aquí en la tierra, después de haber sido resucitado, la Biblia no registra que Lázaro hubiese recogido la impresión que causó su muerte, ¿verdad? Y todo lo que se derivó alrededor suyo. La Biblia no registra nada de eso. Hubo otras resucitaciones. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y otras resucitaciones. Y ninguna de ellas registra, ¿verdad?, que haya habido alguna inquietud en conocer qué sucedió desde su muerte hasta su resucitación. Pero hay uno que murió, descansó el sueño de la muerte, resucitó, y no solo eso, sino que no volvió a morir, vive y vive para siempre. Pero sí sabía perfectamente lo que sucedió en ese tiempo, mientras ese periodo de tiempo. Jesús, el Hijo de Dios, guardó el reposo de la muerte. La Biblia no registra que Jesús haya expresado alguna actividad o se haya referido a algún sentir durante el tiempo que estuvo muerto. No habla de un túnel, no habla de una luz al fondo, no habla de la
pena que le causó ¿cierto?, a muchos su partida terrenal. No habla de eso, pero previo, ¿cierto?, en la resucitación, es decir, previo, ¿verdad?, a esto, un ángel le dijo a las mujeres que habían ido, ¿verdad?, que le dieran a Pedro, que ya él lo había profetizado, ¿verdad?, que lo vería en Galilea, él iría delante de ellos. Y aun cuando fue para todos, con Pedro había un énfasis, porque Jesús sabía la tristeza, el peso de la culpa. Jesús sabía cómo se sentía Pedro. Y lo dijo al mismo Pedro en una reunión que tuvieron previa a la noche que lo capturaron, porque él lo sabe todo. Él sabe lo que pasó, él sabe lo que está pasando y sabe lo que pasará. De modo que ahí solamente tenía que esperar los tiempos cumplidos del sueño de la muerte. Porque lo primero que hizo Jesús luego que resucitó es decir que fueran ya y que testificaran de un Jesús resucitado. Y su primera aparición, luego de encontrarse con María Magdalena, fue en las orillas del mar de Galilea, para encontrarse con Pedro. Con todos, pero especialmente con Pedro. Porque Jesús sabía por lo que estaba pasando Pedro. Y por lo que estaba pasando Pedro mientras él estaba muerto. Y no podía permitir que a raíz de ese peso de la culpa y a raíz de ese desánimo y esa frustración espiritual que sentían los discípulos, echaran una mirada atrás y regresaran. Tanto el pensamiento de ellos era volver a su oficio, a lo que siempre se habían dedicado, que era la pesca. Pues podemos decir que el único que sabía lo que estaba pasando cómo trataron de encubrir su resucitación. Él sabía que su pueblo judío, en una gran parte no les seguiría aceptando, ni su resurrección les convencería. Él sabía que hasta el fin del tiempo, ellos irían a estar esperando un Mesías, porque no le aceptaron. Jesús sabía lo que estaba pasando, o lo que pasó durante el periodo, ¿verdad?, en el cual reposó el sueño de la muerte. Hay inferencias producto de la lectura bíblica que nos demuestran esto. Hay tantas cosas que yo tengo por preguntarle a Jesús. Mucha gente confió, o algunas personas confiaron y creyeron en su muerte profetizada. Pero alguien me puede decir qué personaje bíblico tenía la convicción de su resurrección antes de que sucediera. ¿Alguien me puede decir eso? Si había un personaje bíblico que tenía la confianza en la resurrección y que por eso su estado de ánimo, ¿verdad?, no era como el de los demás. Yo creo que sí, hay uno. ¿Quién? Oh,
¿Cómo? Yo sé que mi Redentor vive y después de ella también piel, yo veré al Señor. Tremendo. Estaba confiado en su resurrección. Y déjeme decirle que dicen que Job fue el primer libro escrito. No estoy diciendo que fue lo primero que sucedió. Está como por allá, como en el orden canónico, como de 17, de 18. Pero el hombre, el varón perfecto, recto, temeroso de Dios, tuvo esa expresión. Yo sé que mi Redentor vive. Bueno, yo también creo que existe otro acá hablando en el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento hay otro que también miraba para el mismo horizonte. Dice el apóstol Pablo, dice que por lo demás, dada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. O sea, él estaba mirando hacia la resurrección, hacia el día por venir. Pablo dice, si no hay resurrección, vana entonces nuestra fe, vana que estemos aquí en el devocional. Pero Pablo tenía la convicción de la resurrección. Entonces al final él hace una pregunta y dice, o hace una exclamación, así como Cristo resucitó, también hay resurrección para nosotros. Eso es lo que iba a decir, hermano. Dios les bendiga. Amén. Qué lindos aportes. ¿Cómo está uno aprendiendo? Les menciono uno. Insólito, pero es así. El confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz. Señor, con voz amorosa, Señor. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la siguiente, verdad, expresión? Acuérdate de mí. Acuérdate. En tu reino. Y solo una persona tiene memoria, ¿verdad?, de las cosas según Eclesiastés, si está vivo. Porque Eclesiastés dice, ¿verdad?, y su memoria es puesta en qué cosa cuando la persona muere. En olvido. En olvido. Y su memoria es puesta en olvido. Olvido. En otras palabras, una persona que muere no tiene la capacidad de recordar mientras está en ese estado. Pero el confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz dijo, Señor, ¿qué cosa? Acuérdate de mí Acuérdate. Le digo, de mí cuando, ¿qué cosa? Es en tu venida. Algunas versiones dicen cuando estés en el paraíso, otras dicen cuando vengas en tu reino. O sea, de que para el confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz, y Jesús aún no había muerto cuando él dijo eso. Cuando el confeso ladrón dijo eso, lo dijo porque tenía la certeza. Él vio morir a Jesús, Él vio morir a Jesús. Jesús murió primero que los dos delincuentes que tenían al lado. Él vio morir a Jesús. Pero cuando le dijo acuérdate, porque sabía que Jesús tenía la convicción de que Jesús, ¿qué cosa? Se levantara de los muertos y reinara. Y la convicción de que Jesús para él era Dios, era la promesa. Así es. Acuérdate. En otras palabras, cuando resucites, cuando seas entronizado, ya, cuando reines, y eso solamente podía suceder con un Jesús vivo, en otras palabras, con un Jesús resucitado.
parece ser que la Biblia no lo registra, pero ese ladrón en la cruz, esa convicción la ganó, me imagino, o sea, personalmente, su abuela. La Biblia no lo dice. Yo a veces me pongo a imaginar quién le enseñó eso, o un amigo, o una amiga, o de su andanza. ¿Quién le enseñó eso? Que Jesucristo iba a volver. ¿Quién le enseñó de que ese era el Mesías? O sea, a pesar de que él estaba descarriado. A veces me pongo a pensar, hay mucha gente descarriada en el mundo y conoce toda la doctrina que nosotros profesamos, pero en algún momento de su vida Dios buscará la forma, no sé, o qué sé yo, de que ellos vuelvan a aferrarse a esa fe que alguien le enseñó ya. Alguien le tuvo que decir que será el Salvador, alguien le tuvo que decir de la resurrección, alguien le tuvo que decir de que sea esperanza. Bueno, dice el libro deseado de todas las gentes. Correcto. Que ellos mismos habían escuchado tiempo atrás predicar al mismo Jesús, pero no tomaron una decisión por Jesús, sino que decidieron seguir llevando su vida de perdición, por así decirlo. Recuerden que los dos delincuentes, la Biblia habla de ladrones, pero eran más que ladrones. Formaban parte de un grupo, hoy en día se llama grupo al margen de la ley, grupo terrorista, subversivo, cuyo jefe era Barrabás. Era una piedra en el zapato para el Imperio Romano. Hacían emboscadas, igual que hoy en día, emboscadas a grupos de ejército romano. Recuerden que los judíos, el pueblo judío, era una resistencia bien tenaz. No aceptaban al Imperio Romano, ¿verdad?, como colonizadores. Buscaban de todas las maneras ya de sacarlos, de expulsarlos de su territorio. César Augusto le había dicho a su yerno, Poncio Pilato le había dicho: estoy cansado de tantas noticias, de revueltas, de sediciones, del polvorín que representan los judíos. Acaba de eso con una vez por todas, o si no, la próxima sangre que va a ser derramada será la tuya. Estoy refiriéndome a historiadores. Pero los componentes, los miembros de esos grupos que acabo de decir, eran de ahí, de la región. Y la Biblia dice, y la fama de Jesús se difundía. Hasta sus oídos llegaban los prodigios y las señales que hacía Jesús, la palabra de vida que impartía. No desconocían esto, pero la vida que llevaban, ¿verdad?, les mantenía apartados. De modo que Jesús no era ningún aparecido para ellos. Sabían de su existencia y sabían de su obra. Y sabían de su revolución. Sabían del fuerte pregón. Sabían de que día a día se sumaban más y más ya gentes y le seguían. Sabían de las multitudes que iban detrás de él. Y también sabían lo que eso representaba para la dirigencia civil y religiosa. Sabían, ¿verdad?, quiénes habían llevado a Jesús ante Pilato. Sabían perfectamente, ¿verdad?, las diferencias doctrinales. Sabían, ¿verdad?, el celo que producía en la dirigencia civil el fuerte pregón.
cómo las multitudes iban detrás de Jesús. Sabían del celo que despertaba, el celo mezquino que despertaba la obra que Jesús estaba haciendo. Sabían que no era una toma de reino terrenal ni violenta. Sabían esto, pero mantenían una relación estrecha con la vida que llevaban. Ambos. Ellos participaron de los insultos, participaron de las burlas, fueron testigos de las escasas veces y el escaso tiempo que Jesús tuvo la cruz sobre sus hombros. Fue un escaso tiempo, porque las condiciones físicas, ¿cierto?, de Jesús no daban para resistir una cruz que no había sido hecha para él tan pesada. Condiciones físicas. Fueron testigos de cuántas veces cayó Jesús bajo la cruz, porque el peso no lo soportaba. Ellos se unieron a las burlas de todos durante el trayecto. Pero una participación que casi nadie manifiesta, la participación del Espíritu Santo. Impresionó a uno de ellos. Algunos hablan del buen ladrón y del mal ladrón, yo digo del confeso ladrón. Impresionó los sentidos. Este confeso ladrón observó cuidadosamente el porte, la dignidad, la actitud de Jesús en medio de los improperios, insultos, en medio de los escupitazos, trompazos, en medio de todo lo que se produjo. Fue impresionado. Y hay algo que casi nadie lo menciona. Era necesario para Dios. Era necesario para Dios esta conversión de este hombre en el último momento. Era necesario, porque este confeso ladrón en sus últimos instantes de vida reflejó el carácter de Cristo aquí en la tierra. Hubo manifestaciones de piedad, hubo manifestaciones de arrepentimiento, hubo manifestaciones de confesión, predicó. Es por el corto discurso de este hombre una de las razones por las cuales el centurión dijo verdaderamente, dice la palabra de Dios, al ver estas cosas, y entre ellas el discurso del confeso, al ver estas cosas, dice la Biblia, declaró verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero habían escuchado al confeso ladrón decirle a su compañero, tú y yo, la verdad, merecemos esto por las cosas que hemos hecho, pero este justo, lo declaró justo. Por eso digo, el centurión dijo, al ver estas cosas, entre ellas la predicación, ¿verdad?, del confesor, digo, al ver estas cosas, lo que había sucedido, declaró verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Porque el hermano Smith dice que era necesario esta metamorfosis, esta transformación espiritual que este hombre sufrió, que
esta impresión del Espíritu Santo. Porque este es el clásico ejemplo. Este hombre representa los obreros de la viña de la hora 11ª, en donde se enseña que no por el mucho tiempo en el Evangelio se llega a ganar la salvación, donde se enseña que no importa el tiempo en que se permanezca, que lo importante es que se ha hallado fiel el instante de cerrar sus ojos. Eso significa que hay oportunidad para el que nace en el Evangelio, para el que permanece, para el que lo aprende o lo toma o se convierte desde joven, luego en adulto o en la vejez, ya está en la parte final de su vida, no importa. Lo importante es que durante ese tiempo seas hallado fiel. Lo importante es que en la balanza no seas encontrado falto. Por eso ese hombre no produjo una queja más. Luego que el Señor Jesús le aseguró, en verdad te digo hoy, se lo aseguró. Y luego le dio cumplimiento del futuro. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, en el reino de los cielos. A partir de ese momento, no le importó que le quebraran sus piernas, que él se prolongara su agonía, no le importó que iba a morir de asfixia, ya no tuvo ningún pensamiento terrenal. Se sentía sellado, se sentía que había tenido comunicación directa con el único que puede dar vida. Él era la representación de los obreros de la hora 11ª, de la parábola, los obreros de la viña. Él sabía que el Hijo de Dios, del cual estuvo convencido, no quedaría en la tumba. Él sabía que resucitaría y que reinaría para siempre. Casi nadie habla del confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz. Por eso, más importante que el tiempo que hayas permanecido en el Evangelio, más importante que el tiempo está que en este momento, en la actualidad, en el momento presente, tengamos una excelente comunicación, comunión, fidelidad con nuestro amante Salvador. Porque ello representa que si nos sorprende el fin de nuestro periodo de gracia personal, estamos sellados. Por eso el hermano Smith dice con frecuencia, lo que Dios avala es la motivación, la motivación que te lleve a hacer algo, el propósito. ¿Por qué haces algo? ¿Por qué haces esto? Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para honra y gloria de Dios. Porque en cualquier momento que tengas que cerrar los ojos, estar tranquilos. Hasta ese momento pudiese vivificar y ejemplificar el carácter de Cristo aquí en la tierra. No nos olvidemos de este personaje. 2000 años después, su discurso, su ejemplo de conversión en el último momento, ¿ya?
nos sigue llenando de esperanzas. Como profesor, quiero decirles que en educación yo aplicaba esto. 10 semanas tenía un periodo. Yo decía a mis alumnos, si un estudiante, voy a exagerar, durante 9 semanas no ha tenido un buen rendimiento, incluso ha tenido muchas ausencias, ha menospreciado, ¿verdad?, la instrucción, pero qué tal que en la última semana ese estudiante, ¿verdad?, muestre, pregúnteme lo que quiera, evalúeme lo que usted quiera y responde a todos los requisitos. Yo lo paso. En otras palabras, copio el ejemplo de Jesús en lo que está haciendo ahora, en el juicio por advenimiento. Jesús no promedia, y yo celebro que sea así. Jesús no le dice, Smith, 50 años de vida, ¿verdad?, perdida, 60. Y luego, faltando tantos días en tu vida, entonces tuviste el intento de arrepentirte, consagrar tu vida al Señor. ¿Y crees que eso es suficiente para ser salvo? Yo celebro que Jesús no promedia. Jesús, ¿verdad?, lo que te dice es, mantente fiel en el momento en que cierres tus ojos. Ahí está. Los obreros de la viña. Todos. Tienen algo en común. El uno trabajó 12 horas, el otro trabajó 9, el otro trabajó 6, el otro trabajó 3 y el otro trabajó 1, grupo 1. Pero todos tuvieron algo en común. Fueron hasta el final de la jornada. Y entonces fueron recompensados o pagados según la justicia divina. Y la compensación, ¿verdad?, es simbólicamente la salvación, el reino de los cielos. Y siempre hago esta pregunta. Imagínense que cuando el mayordomo fue a pagarles, había una fila y comenzaron, en la primera fila estaban los que fueron contratados en la hora 11. Pero imagínense que en esa fila estuviese un grupo que no fue contratado, que no acudieron, ¿verdad?, al llamado, no quisieron ir a trabajar, pero al ver la fila que estaban pagando se metieron allí. ¿Ustedes creen que el mayordomo, el capataz, les hubiera cancelado como a los demás el salario? ¿Ustedes creen? De ninguna manera. Es lo que quiero decir, que tienes que trabajar en la viña del Señor, que tienes que trabajar, y no estoy hablando por cuánto tiempo, pero tienes que trabajar. ¿Cuánto tiempo trabajó el confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz, en su viña? ¿Cuánto tiempo? Yo diría que minutos. Y ganó su salvación. O el Señor se la otorga en el último momento.
De modo que no olvidemos este ejemplo maravilloso. En el Nuevo Testamento sabía, impresionado por el Espíritu Santo. Sin ánimo de cambiar el sentido al tema que usted acaba de expresar, pero hablando del tema de la muerte, hay un asunto que me llama poderosamente la atención. Sí, señor. Cuando Jesús curó a Simón el mago, a Simón el leproso, le quitó la lepra. Y en gratitud él le hizo una fiesta, y entonces en esa reunión apareció una mujer llamada María Magdalena. Correcto. Con un regalo para Jesús. Correcto. Y Simón lo criticó porque ese regalo debía haberse aprovechado de una manera. Bueno, lo criticó. Pero él le dijo, mire, no la molesten. Una obra buena ha hecho para el día del ungimiento de Jesús. Correcto. Y entonces lo que me llama poderosamente la atención es que mucha gente acudió a esa reunión para ver a Lázaro. ¿Qué iba a decir Lázaro a dónde había estado de cuando murió? Resulta Correcto. que Lázaro no dijo nada porque él sabía lo que la Biblia decía. Correcto. Y es interesante observar que fue María Magdalena, esa mujer agradecida, llevó el mejor regalo para Jesús en vida. Correcto. En vida. Y entonces los dos ricos que llevaron las especias aromáticas para unir el cuerpo de Jesús, le llevaron después que murió. Si alguien quiere hacer algo para nosotros, hágalo en vida. Correcto. En vida es importante. Muchas gracias. Así es. Sí, señor, así es. Es más, cuando predico acerca de eso digo, María Magdalena tenía la convicción que no tenían los discípulos. ¿Cuál es? Que Jesús iba a morir. 19 veces aparece profetizado en 3 expresiones distintas, ¿verdad? Profetizado por el mismo Jesús acerca de su muerte y su resucitación. Y sus discípulos no lo creyeron. Pero la única que lo creyó fue María Magdalena. Por eso, el que conoce los pensamientos y las motivaciones del corazón, dijo, ya, miren, esta me ha ungido para mi sepultura. Esa fue la primera preparación del cuerpo de Jesús a fin de retrasar el proceso, ¿verdad? O los efectos que produce la descomposición del cuerpo cuando alguien muere. Esa fue la primera. La segunda fue la que hacen, ¿verdad? Al pie de la tumba, se lo ponen unos lienzos, ¿verdad? Con unos especies y luego una sábana, pero fue una preparación a la carrera. Por eso las mujeres, luego de terminado sábado, salen, compran especies aromáticas y van el domingo muy temprano a completar la preparación del cuerpo de Jesús. Entonces, María sí sabía, estaba convencido que Jesús iba a morir. Lo que no sabía y lo que no estaba convencida era que Jesús iba a resucitar. Entonces, esa tercera parte del ungimiento del cuerpo de Jesús fue abortado porque encontraron a Jesús resucitado. ¿Ya? Entonces, ella sí sabía y estaba convencida de que Jesús iba a morir. Por eso hizo lo que hizo. Y por eso fue alabada tanto que Jesús dice, donde quiera que se predique, ¿verdad? Esta palabra, háblese de lo que hizo esta mujer. Tremenda bendición de una mujer a la cual habían sido expulsados 7 demonios. Pero sí, efectivamente, apreciados, pero nos estamos refiriendo a quienes estaban convencidos de que Jesús resucitaría. Vuelvo y repito, a pesar que por 19 veces de 3 expresiones distintas, Jesús lo aseguró, lo profetizó. Pero nadie lo creyó. Pero el confesor ladrón al lado de Jesús en la cruz sí lo creyó. Sí lo creyó. Y repito, a sus oídos llegaba ya
lo que Jesús predicaba, sus movimientos, el fuerte pregón, ya, pero su condición, su actividad no le permitían incluso estar al descubierto, siempre estaban camuflados, igual como sucede con los grupos guerrilleros hoy en día, camuflados, buscando, ¿verdad?, emboscar a las legiones romanas. Yo celebro que la Biblia tenga esta historia, porque si hubo esperanza para este hombre hundido en el pecado y en el delito, entonces hay esperanza para mí, para mi Santa María. Porque el Señor a ti y a mí nos da oportunidad hasta el último momento. Hablando de la esperanza y tomando un poquito de lo que usted ha dicho, la esperanza que tiene el hermano Reinaldo y de pronto aquí algún padre con sus hijos que han sido educados en este precioso evangelio y que de pronto al crecer se han ido. Recordemos la historia de Zaqueo. Zaqueo, un hombre avaro, pecador, lo consideraban como lo peor. Él, cuando Jesús lo invitó, él fue a Jesús lo invitó, estuvo en su casa y él le dijo al Señor, o sea, volviendo a lo que usted estaba diciendo con el ladrón en la cruz, personas que de pronto nosotros desechamos, que de pronto no vemos que están con nosotros, pero que Dios está haciendo una obra maravillosa por el Espíritu Santo en sus corazones y en el momento adecuado van a volver. Entonces tenemos esa esperanza, hay esa esperanza para estos padres. Yo tenía a mi hijo lejos, pero le doy gloria a Dios porque ya está cerca, un hijo que también tenía sus extravíos, pero que hoy yo puedo decir, ya mi hijo está sirviéndole al Señor. Y también retomando de ese pequeño, corto mensaje que tuvo este varón en la cruz, pero cuán poderoso fue que hoy se está predicando en todo el mundo esto que este hombre hizo. Y lo mismo de María Magdalena, ¿verdad? Esta mujer pecadora, pero que su conversión fue tan poderosa que hoy se predica de ella en todo el mundo y es un mensaje impactante de fe, de servicio y de entrega. Ese era mi aporte, mi hermano, que sí hay mucho, Dios tiene mucho pueblo en esta tierra.